Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo video sobre modelos lineales y redes neuronales. Lo que vamos a ver ahora es vamos a revisitar el modelo de regresión lineal, pero ya no desde un punto de vista estadístico, sino un punto de vista de aprendizaje automático de Machine Learning. Y vamos a ver que es un poquito distinto. ¿Ya? Entonces uno podría decir ahora, en vez de ajustar, como decíamos antes, que era que minimizamos la suma de los errores cuadráticos, vamos a ver que uno también lo puede entrenar, ¿ya? Que es más o menos equivalente, pero tiene una visión un poco distinta. Entonces una forma alternativa de ver el problema de regresión es definiendo una función de pérdida, L, que en inglés se llama loss, que es una función que mide el error entre el valor estimado, Y gorro, y el valor real, el valor gold, que a veces se le llama, que es el valor que tenía mi dataset de entrenamiento. Y esta función va a cuantificar la pérdida o error de la predicción de Y cuando la salida verdadera es Y gorro cuando la salida verdadera es Y. O sea, la idea, cada vez que nos hacemos un error, esto también, entre más nos equivocamos, más grande es esto, entre menor es el error, más chico es esto. Y se pueden definir muchas funciones de pérdida. Entonces, una función de pérdida calcula un escalar a partir de Y gorro e Y. Y se puede calcular tanto a nivel de ejemplo como a nivel de un dataset completo. Entonces, una función de pérdida a usar para regresión, para el problema de regresión lineal que acabamos de ver, o cualquier regresión, podría ser una regresión no lineal, como vamos a ver después con una red neuronal, es el error cuadrático medio, MSE, que simplemente es el SC, que es la suma de los errores cuadráticos, pero normalizado por la cantidad de ejemplos, para que se mantenga, para que no dependa la magnitud según el tamaño del dataset. Entonces, la suma, de nuevo, para todos mis M ejemplos, del valor real de Y por la predicción que yo hago con la función de hipótesis. Y eso sería un modelo lineal, la función de hipótesis serían los betas que yo estimé, ¿no es cierto? Esto al cuadrado y esto dividido por M. Si esto uno optimiza esto directamente, el MC directamente, es lo que hicimos antes con el modelo lineal, ¿ya? Esto es equivalente al SC, solamente tiene una constante que no afecta la optimización, que es esta división por M. Entonces lo mismo, y uno podría decir, ok, uno podría encontrar la solución exacta y listo. Entonces el objetivo del entrenamiento es minimizar la pérdida de los datos de entrenamiento. Pero computacionalmente esto puede ser caro, entonces a veces en Machine Learning nos conviene tener modelos más iterativos, que van ajustando los pesos, los parámetros, ejemplo a ejemplo, en vez de hacer un cálculo global. Entonces, ¿por qué? Porque en muchos modelos de minería de datos y Machine Learning que uno optimiza así, no hay solución exacta. Vimos que en la SVM hay solución exacta, en el modelo lineal hay solución exacta, pero por ejemplo en las redes neuronales las cosas no son convexas, entonces es muy difícil, no existe un óptimo global, es muy difícil de encontrar. Entonces la regresión lineal es un caso particular del modelo de regresión donde los parámetros tienen solución exacta, que son estas ecuaciones normales que vimos antes, el x transpuesta por x a la menos 1, x, y. Pero alternativamente una regresión se puede entrenar usando métodos iterativos basados en gradientes. Entonces los métodos iterativos son métodos que veo un ejemplo, calculo la derivada y tomo una decisión en base a la derivada de hacia dónde tengo que hacer un saltito para ir optimizando los parámetros. Y voy iterativamente haciendo saltos hasta que converjo al óptimo que quiero, al mínimo error que yo quiero converger. Entonces se calculan los gradientes de los parámetros con respecto a la pérdida, a la función de loss, y se mueven los parámetros en las direcciones opuestas del gradiente. Entonces voy bajando un cerrito. Vamos a ver una figura después. Y hay varios criterios de optimización que uno puede usar para ver cómo calculo la estimación del error y cómo se define el pequeño salto que que hago opuestamente al gradiente. Ya, para que lo vean, acá tengo una función, esta es la idea. Esta es mi función, un medio x cuadrado. Y la derivada de esto entonces es x. Entonces cuando x es menor que 0, la derivada es negativa. Entonces nos movemos a la derecha, opuesto al gradiente. Y cuando la derivada es cuando x es mayor que 0, acá tenemos que la derivada es positiva. Y nos movemos a la izquierda. Entonces la idea es que, y este es el mínimo, ¿se dan cuenta? Entonces tiene sentido. Si yo quisiera minimizar esta función y parto con un valor de acá, cuando estoy aquí hago un salto hacia acá, cuando estoy aquí hago un salto hacia acá, hasta que el argumento converjo y llego al mínimo. Entonces esa es la idea de descenso del gradiente. Voy bajando por el gradiente hasta que llego a un mínimo. Entonces, visualmente, acá tenemos la función de pérdida. Acá está con J, pero en nuestro caso una L. Y este sería uno de los parámetros de mi modelo lineal. Acuérdense que pueden ser varios parámetros. Depende de la cantidad de atributos que yo tengo. Entonces, en verdad, tendría un diagrama así para cada uno de los parámetros.
y eso. Y parto con un valor inicial, aleatorio, y empiezo iterativamente, a medida que voy viendo los ejemplos, calculo la loss, calculo la derivada de la loss, evalúo en ese punto, y en base a eso veo el tamaño, hacia dónde tengo que hacer el salto, ¿no? Si estoy acá, tengo que saltar hacia la derecha, si estoy acá, tengo que saltar hacia la izquierda, hasta que converjo un mínimo. En 2 dimensiones se vería así. Pues tengo una región y acá tengo varios mínimos locales. ¿Ya? Entonces estos algoritmos son súper sensibles de dónde parto. Si yo partiera acá, probablemente convergería acá. Si parto acá, converjo acá. Entonces no nos asegura... Para los modelos lineales tenemos más seguridad de que si hacemos una inicialización correcta podemos converger al mínimo global. Para modelos más complejos como los que vamos a ver más adelante, como la red neuronal, uno a veces cae en mínimos locales. Pero la práctica no es tan grave. Pero esa es la idea del descenso gradiente. Acá tengo 2 parámetros. Está mi loss, que depende de 2 parámetros, supongamos el beta 0 y el beta 1. Esta es la forma del error y la idea es converger al punto de mínimo real. Entonces, conceptualmente, ¿qué es eso? Se inicializan los parámetros del modelo W. Acá en vez de beta estamos usando W. ¿Ya? En vez de coeficientes son pesos, como se le llama en Machine Learning. Parten con valores aleatorios y la variante estocástica, descenso de gradiente estocástica, es que en vez de hacer el cálculo gradiente por el dataset completo, lo voy haciendo ejemplo a ejemplo. Entonces, por cada entrenamiento X, Y, calculo L, que básicamente es la diferencia cuadrática entre lo que predice mi modelo con este X y el valor real, y actualizo los parámetros según la siguiente regla. Entonces, el W sub I del periodo nuevo, después de haber visto el ejemplo, va a ser el valor actual menos una tasa de aprendizaje, que es un número que tengo que ajustar, generalmente 0,01, algo así, por la derivada de L evaluada en este punto, por el gradiente evaluado en este punto. Y ese es el algoritmo. Entonces tengo mi tasa de entrenamiento y voy iterativamente calculando la loss, por el ejemplo, calculo los gradientes y voy actualizando los parámetros. Entonces esta es una forma iterativa, que es computacionalmente más fácil de tratar, es paralelizable, etc. Para hacer el entrenamiento de un modelo, por ejemplo, lineal. Entonces la tasa de aprendizaje N, nu acá, puede ser fija a lo largo del proceso de entrenamiento o puede decaer en función del paso del tiempo. Es un detalle que pueden saber. Y lo importante es que acá el cálculo de la línea 3, este error de aquí, no es una loss global del dataset, sino una loss calculada por un ejemplo particular. ¿Ya? Se basa en un solo dato de entrenamiento y por lo tanto es una estimación aproximada de la pérdida total que queremos minimizar. O sea, nuestro objetivo es minimizar la pérdida total, pero estamos haciéndolo de manera aproximada con puras pérdidas locales. Y eso puede hacer pasar que a veces el ruido del cálculo, puede haber, por ejemplo, un outlier, un dato mal etiquetado, un dato que no está etiquetado correctamente con la variable objetivo. Eso puede hacer que a veces haga saltos inexactos, no haga una optimización correcta. Entonces eso puede ser que un solo dato puede proporcionar información ruidosa. Más adelante vamos a ver que uno en la práctica puede trabajar con mini patches, que le pasa un lote de ejemplos y sobre ese lote de ejemplos calcula el gradiente y después hace la actualización. Bueno, ¿qué es lo interesante del enfoque que acabamos de ver del modelo lineal con una función de pérdida? Que haciendo esto es súper fácil pasar de regresión a clasificación. Basta nomás de que yo, si quiero hacer clasificación, que yo diga que la salida, por ejemplo, esté entre 0 y 1, y use una loss que sea más apropiada para la clasificación. ¿No? El error cuadrático, una loss, una función de pérdida, ideal para la regresión, pero hay otras que son buenas para la clasificación. Entonces, el error cuadrático medio es una función de pérdida para entrenar modelos de regresión, pero también se pueden tener funciones de pérdida para entrenar modelos de clasificación. Por ejemplo, la SVM que vimos ahora, que vimos en clase, el lineal, se puede ver como un caso de un modelo lineal con una función de loss específica. Entonces, la función de loss de la SVM se llama la función hinge, que es la función bisagra. Entonces, si quiero usar la función hinge, tengo que asegurarme que la salida del clasificador esté entre sea un valor escalar, que esté entre más 1 y menos 1, y la salida deseada esté entre más 1 y menos 1. Entonces, los ejemplos positivos los tengo que poner con más 1 y los negativos con menos 1. Y yo clasifico aplicando la función signo a lo que me saca el modelo lineal. O sea, el modelo lineal tiene el W1, el W2. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos como el hiperplano? Pero también se puede entender como un modelo lineal. Y la clasificación se considera correcta cuando las dos cosas tienen el mismo signo.
Entonces el modelo lineal me tira un número o positivo o negativo y yo se interpreto como estar a la izquierda o a la derecha libre el plano, como lo vimos en la SVM. Y uso la loss, hinge loss, que es la idea de libre plano separado, que se puede entender en matemática como el máximo entre 0 y 1 menos y por el y este es el y gold, y este es la salida del modelo lineal. Y esto es la función de pérdida de la SVM. ¿Qué nos dice eso? Que si yo defino cómo derivar esto, porque en verdad máximo no se puede derivar directamente, no es diferencial en todo el espacio el máximo, ¿no es cierto? Es continuo, pero tiene estos saltos no suaves. Pero uno define cómo derivar esto, uno puede tener una SVM usando descenso gradiente. Súper interesante. Entonces eso nos dice que una SVM lineal la podría entrenar iterativamente usando descenso gradiente. Claro, el máximo que hay acá en verdad no es derivable, pero uno al final lo que hace truquito, uno asume cómo es la derivada para poder hacer esta optimización. Entonces, para aplicar descenso gradiente, que es SGD, que es Stochastic Gradient Descent, a la función máximo 0y que está acá, asumo que el valor del gradiente es 1 cuando x es mayor que 0 y 0 para el caso contrario. ¿Ya? Entonces hago un supuesto de lo que debería tener el valor del gradiente y eso me permite a mí entrenar un modelo lineal para clasificación usando la loss de la Support Vector Machine. De igual manera, puedo tener otro modelo de clasificación que se llama la regresión logística, que lo que me hace es me estima la probabilidad de que el ejemplo pertenezca a la clase positiva. Entonces aquí lo que yo asumo, como en la SVM yo tenía que el caso negativo es menos 1 y el positivo es 1, en la regresión logística yo asumo que el caso positivo es 1 y el caso negativo es 0. Y yo trato de estimar una probabilidad de que el objeto pertenezca a la clase 1. Si esa probabilidad es mayor que 0,5, lo clasifico como la clase 1. Si es menor que 0,5, lo clasifico como la clase 0, la clase negativa. Entonces una probabilidad entre dy dado x de una variable binaria, dado los datos observados, ajustando un modelo lineal a los datos. Entonces de nuevo tengo un modelo lineal, que son lo mismo, el parámetro del modelo son un vector de parámetros W. Acá para simplificar el cálculo hacemos lo mismo que hicimos con el modelo lineal, que asumo que hay un x0 que vale 1, siempre, para tener el beta 0 del intercepto directamente en una sola ecuación. Entonces tengo una función lineal que es básicamente la suma del producto de cada peso por cada x sub i, que son todos los atributos, que eso se puede entender como W traspuesta por x. Y yo, ¿cómo le doy una interpretación probabilística a esta salida? Yo le aplico una función que se llama la sigmoide, que es una función que tiene esta forma, 1 partido en 1 más e a la menos z, que esta función lo único que hace es toma cualquier valor entre menos infinito e infinito y lo lleva a 0 y 1. Entonces la interpretación probabilística. Entonces si de esto me sale un número muy grande, eso suma que tengo más probabilidad de pertenecer a la clase positiva. Si me sale un número muy chico, tiene más probabilidad de pasar a la clase negativa. Esta es la forma que tiene la sigmoide. ¿Ya? Entonces ya a partir de menos 8 ya empieza a llevarlo todo a 0. Y a partir de más 6, más 8 lleva toda probabilidad 1. Y si me da 0, tiene probabilidad 1 medio. ¿Ya? Y la función de pérdida de la regresión logística. Entonces si yo puedo tener un modelo lineal que tiene los mismos parámetros de W0, W1, W2. Los multiplico eso por los inputs, le aplico la sigmoide, eso más interpretación probabilística, y después tengo una loss especial para medir el error a nivel probabilístico, que se llama la logistic loss, que es esta función de pérdida. Todas las funciones de pérdida, básicamente cuando hago un error, tiene un número grande, cuando no hago un error, tiene un número chico. Entonces para la logistic loss tiene esta forma, menos y por el logaritmo del y gorro, que es el que yo estimé. Esta es la salida de la sigmoide, entonces este es un número entre 0 y 1. Y esto es solamente 1 o 0, menos 1 menos y por el logaritmo de 1 menos y gorro. Entonces está claro que cuando el valor real es la clase 1, solamente tengo este término de acá. Cuando la clase era 0, esto se me va a 1 nomás y tengo el logaritmo de 1 menos y gorro, que es la probabilidad que le asigno a la clase negativa. Bueno, la probabilidad que le asigno a la clase positiva es y gorro. La probabilidad que le asigno a la clase negativa es 1 menos y gorro. Y esto, si lo han visto en estadística, esta función de pérdida es el negativo de la verosimilitud, función de verosimilitud con logaritmo de un modelo probabilístico donde probabilidad de y dado x si una distribución Bernoulli, que es la clásica distribución para ver ejemplos de salida binaria, como tirar una moneda. Entonces, como la regresión lineal asumía que y en la variable respuesta era normal,
En la regresión logística estoy asumiendo que mi variable de respuesta es Bernoulli, que es binario. Soy de la clase positiva o soy de la clase negativa. Y eso es interesante porque nos dice que muchas funciones de pérdida en verdad son equivalentes a hacer, que minimizar funciones de pérdida, en muchos casos es equivalente a hacer estimación por máxima verosimilitud. Y que es lo bueno que con este framework que le hablé de hacer descenso gradiente y solamente cambiar la luz dependiendo del problema, si es clasificación o regresión, puedo tener una regresión logística usando descenso gradiente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede con lo que he hablado hasta ahora? Es que el modelo lineal es muy poderoso, no solamente sirve para hacer regresiones, ¿no? Si uno lo cambia para que el output sea discreto, uno lo puede hacer para la clasificación. Y les mostré dos funciones de pérdida que se pueden usar. La hinge loss, que es básicamente lo mismo que la support vector machine, o una logistic loss, que eso requiere que le aplique una sigmoide antes, que es la regresión logística, ¿ya? Que es un modelo de clasificación muy popular. Y con eso ahora podemos pasar a las redes neuronales, que es una extensión de los modelos lineales que me permiten a mí encontrar patrones no lineales en los datos, ¿ya? Entonces hagamos una pequeña introducción a las redes neuronales. Entonces, la gran limitación de los modelos lineales es que solo pueden encontrar relaciones lineales entre la entrada y la salida. Están limitados a que la relación entre el input y el output sea lineal, que muchas veces no lo es. Muchas veces es cuadrática o logarítmica o un patrón mucho más complejo. Entonces las redes neuronales, que hoy en día son muy populares, acá lo vamos a ver a nivel introductorio nomás, son modelos de aprendizaje automático muy populares formados por unidades llamadas neuronas, que tienen una inspiración de cómo funciona el cerebro y cómo se activan las neuronas. Pero lo más importante para nosotros, aquí en minería de datos, es que las redes neuronales son métodos, al igual que la SVM con kernels, que son capaces de encontrar relaciones no lineales entre X e Y, entre mis atributos, mi función y mi variable objetivo. Y la gracia es que también se pueden entrenar con métodos de gradiente. Entonces, como vimos descenso de gradiente para ajustar un modelo lineal, podemos hacer lo mismo para una red neuronal. Introduzcamos entonces las redes neuronales. La red neuronal está compuesta por estas unidades de computación que se llaman neuronas, que están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Entonces una neurona es una unidad computacional que tiene entradas y salidas escalares. O sea, una neurona es una unidad que va a recibir números escalares y va a entregar otro número. Y tiene unos parámetros asociados que son pesos. Bien parecido. Y esto nos empieza a recordar todo el modelo lineal. Hay unos pesos ahí. La neurona multiplica cada entrada por su peso y luego las suma. O sea, hace lo mismo con modelo lineal. Cada neurona es un pequeño modelo lineal. En vez de sumarlas se pueden hacer cosas como el máximo u otras operaciones. ¿Ya? Pero la que vamos a ver hoy día en clase, lo más estándar es que las sume. O sea, hace lo mismo con un modelo lineal. ¿Ya? Lo vamos a ver con una figura después. Esto es interesante. Después a cada salida le aplica una función de activación no lineal al resultado y la pasa a su salida. Esto es lo que permite a la red aprender patrones no lineales. Vamos a verlas después, tipo sigmoide. Imagínense funciones que tienen exponenciales y cosas así para que sean no lineales la salida. Y esto es lo más interesante de las redes neurales. Se pueden apilar varias capas. O sea, si ven uno puede pensar entonces que un modelo lineal es una regresión lineal de una sola capa. Uno puede hacer que la salida de un modelo lineal sea input de otro modelo lineal y ese modelo lineal tenga otros parámetros y eso se lo pase a otro modelo lineal y esas serían las capas de la red. Y eso me permite, como tengo más parámetros y tengo estas funciones de activación, que yo pueda encontrar relaciones no lineales entre el input y el output. Claramente el contra es que el modelo ya no es interpretable, ya no sé exactamente qué son los pesos que estoy aprendiendo, no sé bien lo que pasa en las capas intermedias, pero sé que el modelo tiene más capacidad y más poder para poder relacionar X e Y, el input con el output. Y obviamente como son más complejas y tienen más capacidad, son más propensas a overfitting. Acá, si yo las entreno mucho rato, me puedo aprender perfectamente todos los datos de memoria. Bueno, este tipo de redes se conoce como feed-forward o perceptron multicapa, multilayer perceptron, inspirado que la primera red neuronal se llamaba perceptron, que era básicamente un modelo lineal. Entonces acá tengo un dibujito de una red neuronal con dos capas ocultas. Entonces mi input tiene 4 dimensiones, o sea, eso significaría que tengo 4 atributos. Y acá en esta capa tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
neuronas. Entonces, en cada neurona voy a tener un peso asociado acá, un peso asociado acá, un peso asociado acá, un peso asociado acá. Los voy a multiplicar cada peso por estos inputs y voy a tener un valor acá. Ese valor le voy a aplicar una función de activación. Pero acá tengo más, como tengo más neuronas acá tengo otros pesos acá. Acá tengo otro peso que se multiplica a W1, otro peso a X2, otro peso a X3, otro peso a X4. Y estos se multiplican y me da el valor de la segunda neurona. ¿Ya? Y así sucesivamente para todas las neuronas de la primera capa. Y después esta neurona le aplico una función de activación para que salida se vuelva no lineal. Y hago lo mismo sucesivamente. Y al final tengo pesos que me llevan al output. Acá el output es de una dimensión, asumiendo que un problema de regresión, por ejemplo. Si es un problema de regresión, acá tengo mi salida que yo predigo. Y a esto yo le puedo después calcular la pérdida, lo puedo comparar con el Y real. Por ejemplo, acá predije 3, pero el Y real era 4 para este valor, en mis datos de entrenamiento. Y puedo hacer descenso gradiente y optimizar todos estos parámetros. ¿Ya? Obviamente ahora tengo mucho más parámetros. Pero si conceptualmente lo miran, esto es un modelo lineal más complejo. Es una pila de muchos modelos lineales con una de estas funciones de activación. Entonces la función de activación G, que es lo que yo le aplico a la salida de cada neurona, ¿ya? Tiene un papel crucial en darle capacidad a la red neuronal para representar funciones complejas. Entonces, la función de activación es muy clave para que yo pueda hacer activación. Si le quitamos la no linealidad aportada por G, la red neuronal solo podría representar transformaciones lineales de la entrada. O sea, serían muchas multiplicaciones que haría una transformación lineal. ¿Qué funciones de activación existen? Eso es el gran problema cuando uno trabaja con redes neuronales, que uno tiene que definir la arquitectura de la red. ¿Cuántas capas tengo? ¿Cuántas neuronas tengo por capa? Y eso lamentablemente no hay respuesta. No hay ciencia. Ahí uno tiene que probar experimentalmente qué es lo que se porta mejor. Ya, entonces, función de activación famosa es la sigmoide, la misma que usamos para la regresión logística, se puede usar para todas las neuronas. Tangente hiperbólica. Y hay cosas, versiones como no suavizadas de estas, como la tangente hiperbólica Hart. Y la más famosa es la ReLU, que básicamente es el máximo entre 0 y X. Y estas son las derivadas que uno crea para todas estas funciones. ¿Por qué no importan las derivadas? Porque vamos a hacer descenso de gradiente y vamos a tener que calcular el gradiente para todos los parámetros. Y acá vamos a tener una función mucho más compleja y vamos a tener que saber las derivadas de las funciones de activación. Entonces, la red feedforward que vimos aquí, esta de acá, se llama feedforward porque uno va alimentándolo hacia adelante, ¿no es cierto? Es una pila, estoy apilando un stack de modelos lineales separados por funciones no lineales de activación. Entonces uno puede considerar que los valores de cada fila de neuronas en la red es un vector. O sea, uno puede decir que esto es un vector de 4 dimensiones, esto es un vector de 1, 2, 3, 4, de 6 dimensiones, esto es un vector de 5 dimensiones y esto es un vector de 1 dimensión. O sea, la capa de entrada es un vector de 4 dimensiones, X flecha, y la capa de arriba es un vector de 6 dimensiones, y esta es la capa 1. ¿Ya? Acá estoy asumiendo que los vectores son vectores fila, y los superíndices no son exponenciales, no son exponentes, sino son es un índice que me dice a qué capa de la red neuronal corresponde. Esta es la capa 1. Entonces, esta es una capa de conexión completa. Se puede ver como una transformación lineal de 4 a 6 dimensiones. Partí con 4 y partí con 6. Y una capa de conexión completa básicamente se implementa computacionalmente como una multiplicación vector por matriz. O sea, todos estos pesos de acá, que me dan esto de acá, sería equivalente a que esto es un vector y todos mis pesos de acá, W1, W2, W3, W4, los pongo en una red, en una matriz, y hago una multiplicación vector por matriz. Eso lo voy a mostrar ahora. Entonces el peso de la conexión desde la neurona I en la fila de entrada a la neurona J de la fila de salida sería de la matriz. Entonces cada capa va a tener una matriz asociada. Esto es una matriz, esta es la primera matriz, esta es la segunda matriz, esta es la tercera matriz, que acá es solamente un vector porque la salida es de tamaño 1. Se puede representar como que cada conexión, que es el peso que va de una neurona hacia otra, es una celda de mi matriz. Y después los valores de H se transforman usando una función de activación no lineal, y esta es una función que se aplica a cada elemento. Entonces a cada elemento de la salida le aplico la función G.
Para que me lo crean que exactamente esto es una multiplicación vector por matriz, acá tenemos el input, que es de 3 dimensiones, x1, x2, x3. Y esta es la primera capa, que tiene 2 neuronas. Entonces esta es la primera capa H, que tiene la neurona H1 y H2. Entonces el peso W11 es el que va de la neurona, del input 1 a la neurona 1. El 1,2 va del input 1 a la neurona 2. El 2,1 va del input 2 a la neurona 1. El 2,2 de la input 2 a la neurona 2. El W31 va del input 3 a la neurona 1 y el W32 del input 3 a la neurona 2. Y eso se puede arreglar como esta matriz de acá. Este W11, W12, W21, W22, W31, W32. Esta operación, que me hace que me calcula mis H, es equivalente a hacer la multiplicación H por W. ¿Ya? Entonces, perdón, X por W. Entonces, H es X por W. Veámoslo aquí. X por W sería fila por columna. X1 por W11, X2 por W21, X3 por W31. Y en la segunda componente, y eso sería exactamente este H1 que vimos acá con la notación de la red, que sería un modelo lineal. ¿Se dan cuenta que esto es lo mismo que un modelo lineal? Y acá tengo X1 por W12, X2 por W22 y X3 por W32. Y esto me sale el H1 y el H2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que la red neuronal se ve intimidante por la forma que tiene, pero si uno después entiende que son puras multiplicaciones vector por matriz de parámetros, y todas estas matrices de parámetros son parámetros, como los mismos W del modelo lineal, pero ahora son muchos más y más complejos, básicamente tiene un modelo, una regresión no lineal. ¿Ya? Esa es la red neuronal. Y de hecho, el perceptrón multicapa de la figura que vimos antes se puede escribir como una función matemática. Entonces tengo Y1, y entonces la capa 1 la obtengo de aplicar la función de activación a X por W1 más B1. ¿Ya? Esta sería la primera matriz de peso. Y después la segunda función de activación vendría de neuronas, vendría a aplicar la segunda activación. Esto no es un cuadrado, sino que la función de activación al H1. Y la salida viene de aplicar H2 por W3, que sería esta matriz de pesos, que en verdad es un vector no. Entonces, esto, que se ve muy intimidante, en verdad es solamente esta función matemática. Entonces, sí, lo más complejo cuando yo quiera entrenar esto, que ya la cantidad de parámetros es mucho más grande. Tengo esta matriz de parámetros, esta matriz de parámetros, esta matriz de parámetros. Pero eso es una red neuronal. Y hoy en día muchos modelos de Machine Learning se usan con redes neuronales. ¿Cómo se entrenan las redes neuronales en un sistema computacional? Se usan usando el mismo algoritmo que vimos antes, descenso gradiente. ¿Ya? ¿Se acuerdan de descenso gradiente? Parto con unos pesos aleatorios, veo un lote de ejemplos, calculo la derivada, pero ahora mis teta, mis parámetros que hay acá, o mis W, son muchos, muchos, muchos más. Pero para todos los pesos, entonces calculo las derivadas y voy haciendo pequeños saltos hasta que converjo a un mínimo. Y acá la región es muy compleja, no es convexa como la SVM, entonces uno puede fácilmente siempre converger en mínimos locales, lo que no es tan grave. No es tan grave porque a veces uno pensaría que llegar al mínimo global a veces te implica hacer overfitting también. Entonces, brevemente, cómo uno entrena las redes neuronales en la práctica. Las librerías modernas que usan basadas en redes neuronales como PyTorch y TensorFlow, se va a hacer una abstracción matemática que se llama el grafo computacional o el grafo de cómputo. Entonces las redes se entrenan usando descenso por gradiente. ¿Cuál es el problema? Que es súper difícil, como la función es compleja, si se dan cuenta, como calcular las derivadas de la loss, después todavía hay que hacerlo por una loss como error cuadrático, si mi problema es de regresión, y derivar la loss respecto a todos estos parámetros. Pero acá tengo una composición de funciones compleja, entonces calcular las derivadas de estas de acá no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, lo que hace el grafo de cómputo es una abstracción que permite abstraer una función matemática que permite hacer derivación automática.
Se permite calcular gradientes automáticamente y eso permite hacer la optimización de los parámetros usando descenso de gradiente mucho más óptima. ¿Ya? Entonces calcular los gradientes a mano es engorroso y puede tener errores cuando la arquitectura de la red es complicada. Entonces hay herramientas de derivación automática. Entonces, ¿qué es un grafo de cómputo o computation graph? Es un grafo que es capaz de representar cualquier proceso de cómputo matemático, por ejemplo, para una red neuronal. Entonces consideremos esta expresión matemática a por b más 1 por a por b más 2. Acá vemos que a por b está ocurriendo dos veces. Entonces uno, para evitar calcular esto dos veces, podría esto representar como un grafo donde el cálculo de a por b es compartido. Entonces tengo a por b, lo calculo una vez, le sumo 1, a esto le sumo 2 y multiplico. Y la estructura del grafo define el orden de cálculo en términos de las dependencias entre los diferentes componentes. Entonces, si una red neuronal, que es una función matemática, la representa como un grafo de cómputo, estas librerías modernas de redes neuronales que tienen herramientas de derivación automática son capaces de hacer un forward pass que permite hacer las predicciones de la entrada. Entonces, el forward pass básicamente voy recorriendo los inputs, voy pasando de neurona capa a capa hasta que calculo el output y puedo calcular los gradientes de manera eficiente. ¿No? Y este algoritmo se llama backpropagation, que no se los voy a explicar en detalle, pero lo pueden ver en otros. Tenemos cursos más avanzados en el DCC donde enseñamos estas cosas con más detalle. Pero la idea es que son algoritmos que siguen la regla de la cadena para encontrar la derivada del gradiente a todos los parámetros de la red. Ya, conceptualmente, ¿qué es lo que pasa? Que si uno mira la red neuronal, acuérdense que estos son los pesos de la capa 1, de la capa 2, de la capa 3, se da cuenta que entre más arriba estoy en la capa, los parámetros están más visibles y son más fáciles de calcular el gradiente. Mientras que estos de acá, los que de las capas inferiores, están anidados a través de muchas composiciones de funciones, entonces su derivada va a ser mucho más difícil de calcular. La gracia es que si uno repasa la regla de la cadena de varias variables en derivada, se da cuenta que esta derivada parcial va a depender de esta derivada parcial, o sea, la derivada parcial con los parámetros de acá va a depender de la derivada parcial con los parámetros de acá. Entonces uno puede reciclar cierta información. Entonces uno puede hacer lo que ya calculé acá, lo reutilizo acá y lo reutilizo acá. Y así iterativamente. Eso se estoy hablando muy alto nivel. Insisto, si quieren aprenderlo bien, tenemos cursos más avanzados. Solamente quiero que entiendan que la red neuronal es una función no lineal que se puede entrenar eficientemente también usando descenso de gradiente, usando estas técnicas de derivación automática. ¿Ya? Cuando uno entrena entonces descenso de gradiente con redes neuronales, generalmente uno usa el descenso de gradiente estocástico, que va ejemplo a ejemplo si no trabaja con mini batches. ¿Cuál es la idea del mini batch? La idea es que como entrenar ejemplo a ejemplo puede ser súper susceptible, o sea, puede ser que yo por cada ejemplo haga saltos muy inapropiados, porque por el ruido que puede tener un ejemplo particular, es que yo traje con un lote de ejemplos, que si tengo, no sé, 1000 datos de entrenamiento con puros ejemplos de 100 ejemplos, y calculo gradiente para esos 100 ejemplos, y hago un salto por 100 ejemplos. Entonces, valores grandes para M dan una mejor estimación del gradiente en base al dataset completo, mientras que errores más pequeños permiten realizar más actualizaciones y converger más rápido. Entonces, para tamaños razonables de M, en algunas arquitecturas computacionales como la GPU, la TPU, que son los procesadores de las tarjetas gráficas, que es lo que se usa para entrenar redes neuronales hoy en día, permiten paralelizar el descenso de gradiente de manera eficiente. ¿Ya? Y hoy en día, si uno quiere tener una red neuronal profunda, cuando uno dice una red neuronal profunda que tiene muchas capas, necesita usar hardware especializado como GPU o TPU para hacer el descenso de gradiente de manera óptima. Ya, entonces, Mini Batch Stochastic Gradient Descent es la misma idea que la anterior, pero voy tomando que descenso de gradiente estocástico, pero tomo M ejemplos, siempre lotes de M ejemplos, y calculo gradiente para esos M ejemplos, que es el gradiente promedio de cada ejemplo. Entonces hago los saltos que hago de actualización de mis pesos están considerando un lote de ejemplos y eso lo hace más estable. Esos comentarios ya para empezar a cerrar la clase. Las redes neuronales son modelos muy poderosos tanto para regresión como para clasificación. Y el uso de redes neuronales con varias capas se conoce hoy en día como Deep Learning. ¿Ya? Tenemos un ramo de esto acá en el DCC.
Y existen arquitecturas de red que son buenas para aprender representaciones sobre datos complejos. Texto, imágenes, audio, video. Entonces, Deep Learning lo más poderoso que tiene es que uno usa arquitecturas distintas a la Feed Forward, que es más especializada, que son específicas para que yo aprenda la representación. Entonces, yo parto con la imagen, por ejemplo, que son puros píxeles, y no me preocupa pensar qué features son las mejores de la imagen, sino que automáticamente mi arquitectura en las primeras capas empieza a aprender representación. Y eso también se le llama end-to-end training, o sea que yo la representación la aprendo en conjunto con la clasificación o regresión que yo quiero resolver. Y hoy en día se usa, es muy popular, es la clave de la inteligencia artificial, se usa mucho en robótica, procesamiento de audio, procesamiento de imágenes, traducción automática. Hay millones de aplicaciones hoy en día que se están haciendo con redes neuronales profundas. Arquitecturas famosas de redes neuronales que se usan hoy en día, redes convolucionales, mucho para imágenes, redes recurrentes y de atención que se usan mucho para lenguaje, para texto. Claramente la capacidad de estas redes, por la cantidad de capas que tienen y los muchos parámetros que tienen, son difíciles de entrenar, son muy propensas a overfitting, no hay tanta teoría de cómo hacerla, entonces diseñar arquitectura de la red es muy difícil, requiere mucha práctica y experiencia. Y existen técnicas para mitigar el overfitting, como que no voy a hablarles acá, pero para que sepan que existan, como regularización, dropout y batch normalization. Eso, frameworks para hacer deep learning. Hay varios paquetes de software que implementan este grafo de cómputo para que uno pueda diseñar fácilmente una arquitectura de red neuronal. Básicamente como armar piezas de Lego. Uno empieza a armar, pone las capas, tipos de capas, una sobre la otra, calcula después la loss y automáticamente hace la optimización. Estos paquetes famosos está TensorFlow, que desarrolla Google Brain, que es muy popular y tiene que es un poco complejo de usar. Entonces tiene una API que es más alto nivel quieras, que permite hacer como arquitecturas más típicas. Y está PyTorch, que es la que desarrolla, que es la competencia de TensorFlow, que está basado en 100% en Python, desarrollada por el grupo de investigación de Facebook. Eso, y con eso terminamos la clase. La idea de acá era darles una pequeña introducción de las redes neuronales y que lo vieran en el contexto de los modelos lineales. O sea, como conclusión es que entendimos el modelo lineal, que lo vimos desde un punto de vista muy estadístico al principio, y vimos después de que uno tenía esta idea de aprendizaje incremental, podía cambiar la loss, una función de pérdida, y esa función de pérdida uno fácilmente podía pasarla de error cuadrático a algo como logistic loss o hinge loss y hacer clasificación. Y eso nos habla que los modelos lineales fácilmente se adaptan a todas tareas de regresión como clasificación. Y después vimos que si uno apilaba estos modelos lineales uno tras el otro y tenía más parámetros, tenía modelos más poderosos que eran capaces de encontrar patrones no lineales. Y esas son las famosas redes neuronales, que también se entrenan con descenso gradiente, pero como son mucho más parámetros y es mucho más complejo de calcular las derivadas, uno usa herramientas de este tipo como TensorFlow o PyTorch que hacen derivación automática. Y eso, y con eso terminamos la clase. Muchas gracias, que les vaya bien. Chau, chau.